Buenas, bienvenidos al canal de YouTube de Portal Educa Los Pedroches. Este sería ya el tercer vídeo del tema 3, las plantas de sexto de primaria de naturales de la editorial EDB. Vamos a ver ahora lo que serían, una vez que ya hemos visto las funciones vitales de las plantas, vamos a ver lo que son las plantas sin flores y las plantas con flores. ¿Vale? Hemos visto ya, ¿vale? Plantas sin flores. Vale. Nos dice que las plantas sin flores son un grupo de plantas de estructura muy sencilla. Ya lo hemos visto en el punto anterior, ¿vale? Tenemos aquí, ¿vale? Vimos la reproducción de las plantas sin flores y las plantas con flores. Pues las plantas sin flores nos dice que son un grupo de plantas de estructura muy sencilla, que no tienen ni fruto ni semilla y se reproducen, como ya vimos, mediante esporas. Podemos clasificarlas en dos grupos, según tengan o no vasos conductores, que ya vimos en puntos anteriores, que serían los que se encargan de distribuir los nutrientes por la planta, ¿vale? Estarían las briofitas y las pteridofitas, ¿vale? En el primer caso nos dice que son las plantas terrestres más sencillas y las más conocidas, ¿vale? Como por ejemplo los musgos. Las características más destacadas de este tipo de plantas serían, se trata de plantas pequeñas que viven generalmente en ambientes húmedos, ¿vale? Pues necesitan mucha agua, mucha humedad, aunque pueden resistir periodos de sequía, ¿vale? Pues eso también porque son capaces de acumular ese agua que pueden acumular agua, ¿vale? Y resistir a esa sequía. Carecen de vasos conductores, ¿vale? En este caso no tienen vasos conductores, como hemos visto, ¿vale? Aquí, ¿vale? En el caso de las plantas más complejas. Carecen de vasos conductores y pueden absorber el agua y los nutrientes a través de toda la superficie de la planta, ¿vale? Toda la planta en sí misma es capaz de absorber agua. En las pequeñas hojas verdes, llamadas filoides, ¿vale? Cada una de estas hojitas de las que está compuesta, se produce la fotosíntesis. En muchos casos, las esporas se forman en unas estructuras llamadas esporangios, ¿vale? Entonces, las esporas se forman en unas estructuras llamadas esporangios, ¿vale? Recordemos que en las esporas, ¿vale? O sea, que las plantas sin flores se reproducen mediante esas esporas, ¿vale? Entonces, esas esporas se forman en unas estructuras llamadas esporangios, ¿vale? Entonces, en los esporangios se forman las esporas, ¿de acuerdo? Las vemos aquí, ¿vale? Pequeñitas. Bien. Luego estarían las pteridofitas, ¿vale? Que son plantas ya más complejas que las briofitas. Y las más frecuentes son los helechos. Dice, sus características más importantes suelen ser plantas pequeñas, ¿vale? Esto podemos ir comparando todo el tiempo lo de la izquierda con la derecha, aunque hay algunas tropicales, típicas de climas tropicales, que son tan grandes como los árboles. Abundan en lugares sombríos y húmedos, aunque resisten periodos de sequía, ¿vale? Es decir, son plantas que no necesitan el sol, ¿vale? Sabemos que las plantas ya más complejas sí que necesitan sol, pues estas son plantas que realmente no necesitan mucho sol. Y aún así pues son capaces de realizar su fotosíntesis, ¿de acuerdo? El tallo es subterráneo, recibe el nombre de rizoma y tiene vasos conductores, ¿vale? Pues vamos aquí, ¿vale? Rizoma, y en este caso tienen vasos conductores. Las otras no tienen vasos conductores, ¿de acuerdo? Luego las hojas se llaman frondes y suelen ser grandes, ¿vale? Las hojas se llaman frondes y suelen ser grandes. Las esporas se forman en esporangios situados en las hojas, ¿vale? Pues entonces, en el caso, se forman una estructura llamada, las esporas se forman en esporangios situados en las hojas, es decir, es exactamente igual lo de las esporas que en el caso de las briofitas, ¿vale? En el caso de las briofitas también las esporas se forman en esporangios situados en las hojas, ¿vale? Bueno, en este caso las briofitas no tienen hojas como tales, ¿vale? Pero ahí también se forman los esporangios. Bien. El siguiente punto, ¿vale? Serían las plantas con flores. Nos dice, la mayoría de las plantas que nos rodean son plantas con flores y se denominan espermatofitas. También se las conoce como fanerógamas, aunque es un término actualmente en desuso. Es decir, que lo que se usa hoy día, ¿vale? Sería el término espermatofita. Vale. Vamos a ver ahora las diferentes partes de la planta,
¿vale? Vamos aquí a ampliar un momento, plantas con flores. Vamos a ver esto un poco con más perspectiva, ¿vale? Tenemos aquí la raíz, el tallo, las hojas y las flores, ¿vale? Ya después nos quedaría la clasificación de las espermatofitas. Bien, ampliamos por aquí. Vale. Bien. Plantas con flores, ¿vale? La raíz sería la parte que fija la planta al suelo y se encarga de absorber el agua y las sales minerales a través de los pelos absorbentes. Eso ya lo sabemos de puntos anteriores. En la parte final de la raíz se encuentra la zona de crecimiento, ¿vale? Una parte lisa que crece hacia el interior del suelo, ¿vale? Hacia el interior del suelo. En el extremo de la raíz está la cofia, ¿vale? Una estructura rígida y resistente que cubre la parte final de la zona de crecimiento, ¿vale? Pues estas son partes que, pues como otras tantas cosas a lo largo del tema, pues tenemos que saber, ¿vale? Es simplemente pues ir colocando cada palabra en su sitio e intentar ir memorizando. El tallo nos dice que es la parte, ¿vale?, que sostiene la planta, eso lo sabemos. En su interior están los conductos o vasos leñosos y liberianos. Según su consistencia, el tallo puede ser herbáceo o leñoso, ¿vale? Los tallos herbáceos, ¿vale?, son tiernos y frágiles, como los de las hierbas, ¿vale? Pues son más frágiles, más en contraposición de los leñosos. Los tallos leñosos son duros y resistentes, como los de los árboles, ¿vale? Pues en este caso, simplemente con la mano podemos moverlo, doblarlo, pero en el caso del leñoso, pues no, ¿vale? Las hojas, ¿vale?, que nos dice que es la parte donde se realiza, ya lo sabemos, la fotosíntesis en la mayoría de las plantas, ¿vale? Vimos ya en el punto anterior, en las briófitas, que por ejemplo, en ese caso, la fotosíntesis no se realiza en las hojas, ¿vale? Entonces las partes de la planta nos dice el limbo es la parte plana y delgada de la hoja, ¿vale? Parte plana y delgada de la hoja. Tiene dos caras. La superior se llama haz y la inferior en ves, ¿vale? La parte de arriba, haz, la de abajo, en ves. El pecíolo es la parte que une la hoja al tronco o la rama, ¿vale? Entonces, aquí el pecíolo es lo que une, ¿vale?, al tronco o a la rama. Los nervios son los conductos por donde circulan el agua y los nutrientes. Recorren la superficie del limbo y proporcionan firmeza a la hoja. Es como si fueran los huesos de la, ¿vale?, de la hoja. Las plantas de hoja perenne presentan hojas durante todo el año, mientras que las de hojas caducas son aquellas que pierden las hojas durante la época desfavorable, normalmente otoño, ¿vale? Entonces tenemos árboles, o plantas de hoja perenne y caduca. Es fácil diferenciarla porque las de hoja caduca, pues caducan. Cuando nosotros, por ejemplo, sabemos que un yogur, por ejemplo, un alimento caduca es porque ya no se puede consumir, ¿vale? Pues es una manera de diferenciar las hojas de las plantas de tipo perenne, ¿vale? Porque se mantienen en el tiempo, y las de hoja caduca, ¿vale?, que son aquellas que pierden las hojas durante ciertas épocas del año. Vale. En cuanto a las flores, nos dice que el órgano reproductor de las plantas espermatofitas son las flores, ¿vale? Ese es el órgano reproductor, ya lo sabemos. Pueden ser hermafroditas, ¿vale? Las flores pueden ser hermafroditas y unicelulares, unisexuales, perdón, ¿vale? Las flores hermafroditas presentan estructura masculina y femenina, ¿vale? Tenemos aquí las diferentes partes de estas flores, ¿vale? Vamos a ir viendo, y por otra parte están las flores unisexuales, que pueden ser masculinas o femeninas. Bueno, vamos a ir viendo de arriba abajo las flores hermafroditas. Nos dice por aquí que el andróceo es la parte masculina de la flor. Está formada por estambres, unos filamentos en cuyo extremo se localizan las anteras, que contienen el polen. El gineceo es la parte femenina de la flor. Está formada por el pistilo, en cuya parte interior está el ovario, que contiene los óvulos, ¿vale? Ambos órganos están protegidos por los pétalos, que son hojas de colores muy vivos, y por los sépalos, que son hojas de color verde. Como repito, en otras partes del tema hay muchos nombres y hay que intentar ir memorizándolos, ¿vale?
hay que ir leyendo, ¿vale? A medida que tenemos delante la imagen de la planta para ir viendo exactamente dónde está cada punto. ¿Vale? Bien. En cuanto a las flores unisexuales, que nos dicen que puede ser masculina o femenina, ¿vale? Tenemos aquí flor masculina y aquí tenemos una flor que dice que es femenina. Las flores masculinas están formadas por un conjunto de sacos que contienen el polen. ¿Vale? Pues estas que tienen saquitos, ¿vale? Tienen dentro el polen. Cuando se abren los sacos, el polen se dispersa gracias a la acción del viento y a partir de ahí, pues, la planta se reproduce. En cambio, las flores femeninas están formadas por un conjunto de escamas, ¿vale? En el primer caso son como saquitos y en el segundo caso, en el de las femeninas, son escamas agrupadas habitualmente en forma de cono, en cuyo interior están los óvulos. Este tipo de flores crecen en los extremos de las ramas y carecen, ¿vale? No tienen pétalos o sépalos. ¿Vale? Bien. Tenemos aquí, por último, en este punto, el proceso de reproducción de las plantas. ¿Vale? La reproducción sexual de las plantas consta de 4 fases. Polinización, que consiste en el transporte del polen desde la antera hasta el pistilo, ya sea por la acción del viento o de los insectos. De ahí la importancia de los insectos, por ejemplo, de las abejas, ¿vale? Para transportar el polen de un sitio a otro. ¿Vale? En eso consiste la polinización. Luego estaría la fecundación, que es la unión del polen, ¿vale? Con el óvulo, fundamental para que se reproduzca la planta. El óvulo fecundado da origen a la semilla y el ovario al fruto. Posteriormente estaría la dispersión de la semilla, que dice que sucede por la acción del aire, de los animales y del agua, cuando el fruto o la semilla se desprende de la planta. En condiciones adecuadas se produce la germinación del embrión de la semilla. Este empieza a crecer y se forma una nueva planta. ¿Vale? Es decir, si todo está bien, ¿vale? Las condiciones son óptimas, pues se produce el proceso de germinación. ¿Vale? Que es cuando ya la planta pues se reproduce y crece. ¿De acuerdo? Bueno, mucho cuidado con este tema. Repito, hay mucha información. Hay que ir ordenándola, ¿vale? Y todas las palabras intentar ir memorizándolas. ¿De acuerdo? Bien, pues pasamos ya a la clasificación de las espermatofitas.